La civilización humana se considera la primera de nuestro planeta. Así lo dicen muchos científicos y teorías, incluida la de Darwin. Pero no todo es tan inequívoco. Hay misteriosos artefactos, objetos y especulaciones que pueden sugerir que no somos los primeros en la Tierra. Este episodio te hará ver la historia de una manera diferente. Esto es Infinito, y hoy les presento 10 pruebas de civilizaciones antiguas avanzadas. Empecemos por la propia teoría de la evolución de Darwin. La expuso plenamente en 1859 con su obra sobre el origen de las especies. Según su teoría, las nuevas especies de animales y plantas surgen como resultado de la selección natural continua de los rasgos más útiles. Con el tiempo, los organismos sufrieron una serie de cambios y se transformaron de los más simples a los más complejos. En última instancia, esto condujo a la aparición de los monos, a partir de los cuales también evolucionaron al ser humano. Esta teoría se considera la clave y es casi indiscutible, pero algunos científicos no están de acuerdo con ella. Creen que la especiación se produjo a pasos agigantados, bajo la influencia de unas condiciones ambientales muy cambiantes. Es decir, que la evolución no se produjo sin problemas, sino en algunos lugares, de forma abrupta y por un feliz accidente, una combinación de ciertas condiciones y procesos en el medio ambiente. Pero hay otra teoría que sugiere que no hubo ninguna evolución tal y como la conocemos. Es más, incluso la historia tal y como la conocemos es fundamentalmente errónea. Los teóricos creen que hubo muchas civilizaciones extremadamente avanzadas en la Tierra que vivieron hace mucho tiempo. Algunas existieron incluso antes que los dinosaurios, otras utilizaron armas nucleares incluso antes de nuestra era, y otras tenían conocimientos que nosotros aún no hemos alcanzado. Pero lo primero es lo primero. Empecemos por la cueva de Denisova, en Altai. Este lugar ya ha conseguido cambiar la historia porque fue aquí donde encontraron por primera vez los restos fósiles de una subespecie extinta de personas, los denisovanos. Pero esta cueva no ha dejado de sorprender a los científicos. Hace unos años se encontró un misterioso brazalete que puso en duda la teoría de la evolución. La pulsera tiene 40.000 años, lo que la convierte en una de las joyas más antiguas de todo el planeta. Es una piedra verde translúcida pulida con un agujero en la mano que brilla al sol. El agujero es lo que ha desconcertado a los científicos, pues parece que fue perforado en una máquina con una tecnología que supera incluso a las actuales. Antes de este hallazgo, los historiadores creían que la gente había aprendido a perforar la piedra en una máquina, taladrándola y puliéndola con pieles y cueros de animales antiguos hace unos 10.000 años. Pero resulta que los denisovanos, que vivieron mucho antes, fueron capaces de crear tales obras de arte. ¿Significa esto que los denisovanos eran mucho más avanzados de lo que creímos? ¿O tal vez el brazalete fue hecho por otra persona? Un brazalete de 40.000 años de antigüedad es un hallazgo interesante, pero ¿qué hay de un artefacto mucho más antiguo? Uno que tenga, digamos, varios cientos de millones de años. Según la historia oficial, esto no es en absoluto posible porque los humanos aparecieron mucho más tarde, pero al parecer esto no era tan inequívoco. En Kamchatka, cerca de la aldea de Tigil, se han encontrado fósiles que parecen partes de un mecanismo. Los científicos han descubierto que las piezas efectivamente tienen unos 400 millones de años de antigüedad y que son cilindros metálicos dentados. Los científicos han sugerido que estos cilindros pueden haber formado parte de algún tipo de máquina o dispositivo técnico. Incluso los científicos extranjeros que participaron posteriormente en el estudio estuvieron de acuerdo con esto. Si aceptamos esta teoría de la evolución tal y como la conocemos, entonces estas piezas deben ser de origen alienígena, porque de lo contrario nadie podría haberlas fabricado hace tanto tiempo. Pero si aceptamos la teoría de la existencia de civilizaciones muy antiguas, entonces esto encaja. ¿Quién sabe? Tal vez hace 400 millones de años alguien ya vivía en el territorio de la moderna Kamchatka. El disco genético. El siguiente artefacto se encontró en Colombia. El artefacto que ha sido bautizado como disco genético es un círculo con un diámetro de unos 27 centímetros, que pesa unos 2 kilogramos. Dos cosas son importantes en este hallazgo: el material del que está hecho el disco, así como las imágenes y adornos del artefacto. En cuanto al material, el disco está hecho de lidita. Los geólogos saben que este material es dual, es fuerte y frágil a la vez. Dadas las imágenes y los ornamentos del disco, el artefacto debería haberse desmoronado al estampar los dibujos en él. Pero esto no ocurrió. Esto sugiere que quien hizo el disco utilizó herramientas y tecnología que no corresponden a la época pasada, porque el disco tiene unos 6.000 años. En aquella época era poco realista crear algo así.
pero los fragmentos del disco son aún más interesantes. Las imágenes que aparecen en él muestran la primera etapa de la vida del organismo, desde la concepción hasta la aparición y el desarrollo del embrión, y por eso el artefacto fue llamado disco genético. Recordemos la datación, hace 6.000 años. En esa época, los habitantes de Colombia no tenían conocimientos tan profundos sobre la genética, la concepción y los embriones. Hay 3 opciones: o el disco es de origen extraterrestre, o es una falsificación, o fue hecho por representantes de una civilización antigua avanzada que tenía las herramientas necesarias y conocimientos profundos. En general, Sudamérica es famosa por sus misteriosos artefactos, y el disco genético no es el último de ellos. Las llamadas piedras de Ica no son menos sorprendentes. Se trata de cantos rodados en cuya superficie están grabados los antiguos habitantes de los Andes en tramas que contradicen la cronología moderna. Por ejemplo, una de las piedras más famosas representa una batalla entre humanos y dinosaurios. Eso estaría bien, pero los restos de dinosaurios empezaron a encontrarse mucho más tarde, siglos después de que se hicieran las piedras, por lo que los antiguos ni siquiera podían tener una idea de esas criaturas prehistóricas. Todo apunta a que estos dibujos fueron realizados en las piedras por gente moderna, pero no por los antiguos aborígenes de Sudamérica. La Piedra del Sur. Si vas al Líbano, te aconsejo que visites la antigua ciudad de Baalbek. Es conocida por sus grandiosos edificios, algunos de los cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Hay mucho que ver y maravillarse, pero lo más llamativo es la Piedra del Sur. Es una de las mayores piedras artificiales de la historia. Su tamaño es asombroso. Unos 20 metros de largo, más de 4 metros de ancho, unos 4 metros de alto y lo más importante, un peso de unas 1000 toneladas. Como se puede ver, la piedra está tumbada y todo porque es casi imposible levantarla, incluso con el uso de la tecnología moderna. En uno de los parques de atracciones suizos hay una maqueta que permite ver la cantidad de equipos modernos necesarios para levantar el megalito, varias docenas de potentes grúas. Pero después de todo, como dice la historia, la piedra tiene unos 2000 años. ¿Cómo pudieron los antiguos moverla sin decenas de grúas? Y lo más importante, ¿cómo consiguieron dar forma a un peñasco tan elegante? Al fin y al cabo, la Piedra del Sur es solo uno de los megalitos locales. No menos sorprendente es el Trilitón de Baalbek, los 3 megalitos del muro de contención occidental del Templo de Júpiter que pesan 800 toneladas. Para mí, semejante obra solo podría ser realizada por representantes de una civilización avanzada desconocida con su super tecnología a la que nunca llegaremos. Nang Madol. Seguro que muchos de ustedes no tienen ni idea de un archipiélago como Nang Madol, situado en el Océano Pacífico. Mientras tanto, aquí se encuentran los edificios que los científicos aún no pueden explicar. Creen que las estructuras de piedras locales en forma de murallas, palacios, templos, tumbas y casas se construyeron entre los siglos XIII y XVI de nuestra era. Creen que era la residencia política y ceremonial del gobierno local y que en Nang Madol vivían unas 1000 personas. Sin embargo, hay varias cosas ilógicas en esta historia. Por ejemplo, prácticamente no hay fuentes de agua dulce en Nang Madol, lo que significa que los habitantes debían tener enormes problemas con sus cultivos. ¿Quién querría construir estructuras tan grandiosas en algún lugar lejano del Pacífico donde hay problemas de alimentación? ¿Cómo podía haber una residencia en ese lugar tan remoto? ¿Qué sentido tenía? ¿Podría ser Nang Madol realmente las ruinas de una antigua civilización que vivió aquí en una época en la que todo estaba bien con la comida? No mucha gente conoce Nang Madol, pero todo el mundo ha oído hablar de las pirámides. Por supuesto, todos conocemos las legendarias pirámides egipcias, símbolo y misterio de Egipto. También hay pirámides en México. También hay algunas en China. Sin embargo, esto no es ni mucho menos el final. De hecho, se pueden encontrar estructuras piramidales similares literalmente en todo el mundo. Hay pirámides en Canarias, India, Guatemala, Indonesia, Sri Lanka, Camboya, Italia, Francia e incluso en Estados Unidos. Incluso en la Antártida se encontró algo parecido a una pirámide. Es decir, las pirámides se encontraron en todas partes. Se plantea la cuestión de cómo diferentes civilizaciones que no tenían contactos entre sí y que a veces estaban separadas por océanos y mares construyeron estructuras similares aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. Los teóricos creen que esto no puede ser una simple coincidencia. En su opinión, sugiere que la existencia de una antigua civilización avanzada, en su día, abarcó todo el planeta. Mohenjo-Daro. La ciudad de Mohenjo-Daro surgió en el territorio del actual Pakistán alrededor del año 2600 a.C.
fue la mayor ciudad antigua del Valle del Indo y una de las primeras ciudades de la historia del sur de Asia. También Mohenjo-Daro fue el centro de la región agrícola, el centro de la artesanía y el comercio. La ciudad contaba incluso con un sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, algo muy elegante para una época tan antigua. De hecho, era una ciudad antigua perfecta, pero por alguna razón fue abruptamente abandonada y al instante desierta. Literalmente, los arqueólogos no han encontrado en Mohenjo-Daro ninguna señal de que la ciudad fuera abandonada gradualmente, ni ningún indicio de que hubiera sido tomada por los bárbaros. Lo sorprendente es que ni siquiera se encontraron restos humanos en la ciudad. ¿Cómo es eso? Los teóricos creen que Mohenjo-Daro fue víctima de una explosión nuclear. Parece una locura, pero tiene su propia lógica. En efecto, una explosión nuclear lo destruye todo de tal manera que no queda literalmente nada, lo que concuerda con los informes de los arqueólogos. Además, en la ciudad se encontraron piedras fundidas, así como los minerales fundidos llamados tectitas y arena vidriada. Los mismos materiales se encontraron en los lugares de prueba donde se ensayaron las armas nucleares modernas. La versión de la bomba nuclear ya no parece tan absurda. Y si realmente se probaron armas nucleares hace mucho tiempo y lo hicieron representantes de una civilización avanzada desconocida, ¿qué piensas tú? Ya que estamos hablando de armas nucleares, vale la pena contar otro hallazgo nuclear en todo el sentido de la palabra. En 1972, una fábrica francesa importó mineral de uranio de la mina de Oklo en Gabón. Pero resultó que el uranio se extrajo del mineral. Los científicos realizaron un estudio y descubrieron que la mina de Oklo funcionaba como un reactor nuclear a gran escala. Esto ya es interesante, pero aún más interesante es que se construyó hace unos 2.000 millones de años y que había estado en funcionamiento durante 500.000 de años. Muchos científicos creen que el reactor nuclear de la mina de Oklo es de origen natural y se divide espontáneamente los núcleos de uranio, pero la mayoría de los investigadores no apoyan esta versión. En su opinión, el reactor es de origen humano. ¿Quién crees que pudo construirlo? Los artefactos, objetos y estructuras pueden sugerir que hubo civilizaciones avanzadas desconocidas en la Tierra, pero hay algo más que puede indicarlo. El hecho de que los representantes de varias tribus que llevaban un estilo de vida comunal primitivo se adapten con extrema rapidez a las nuevas condiciones, convirtiéndose en una sociedad civilizada. El camino que, según las teorías generalmente aceptadas, le llevó a la humanidad decenas de miles de años, los colonos lo completan en un máximo de una generación. Los teóricos creen que el modo de vida de los aborígenes en su tierra natal no es consecuencia del subdesarrollo, sino de la degradación de los representantes de una civilización antaño grande como la nuestra. Eso es todo, chicos. ¿Crees que hubo civilizaciones avanzadas en la Tierra? Compartan sus opiniones en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.